Bueno, Fermín, muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer. Y bueno, casi siempre nos gusta, porque aquí vamos a hablar, si quisiéramos resumirlo, vamos a hablar de vida y vamos a hablar de obra. Y bueno, eso se va de alguna manera entremezclando, ¿no? Pero bueno, siempre un poco los aspectos biográficos al comienzo. Cuéntanos un poquito sobre tu infancia, sobre tu padre, tu madre, ese hogar. Sí. ¿Qué recuerdas de ese hogar y qué recuerdas sobre todo desde el punto de vista de cómo esas edades pudieron o han podido reflejarse en tu reflexión literaria? Ay, bueno, lo primero, gracias por la invitación, gracias especialmente a Rafa, a Noel por venir desde Gran Canaria y a todos por estar aquí. Y bueno, yo nací en 1961, todavía estaba vivo Franco, y vivíamos en España una depresión no asumida. Se combatía con mucho brío personal, ¿no? La gente era derrochaba ingenio, alegría, curiosamente. Entonces, en medio de esa dictadura del final, mi papá era militar y del régimen. Además fue a la Guerra Española y luego a la División Azul. Era un temerario. Y era un hombre también muy guapo. Y mi mamá era profesora de piano, lo que le daba una distinción. En aquella época había pocas mujeres con una graduación. Sí. Y entonces las chicas de bien estudiaban piano. Y algunas un poco después fueron a la universidad. O sea que la música venía del lado materno y de la literatura, podríamos decir, o la escritura por el lado paterno. Mi padre era un hombre complejo, pero tenía un lado lírico. Y la capacidad de transmitir era cariñoso, te tocaba, le encantaba que lo besaras. Entonces, en medio de esas tensiones, crecí yo. Muy bien. Y cuando comienzas a socializar un poco más, por ejemplo, la escuela, los primeros amigos, maestros que te hayan, digamos, tocado desde el punto de vista, tú sabes, de dejar alguna influencia, en fin. Bueno, la primaria la cursé en la escuela Pía junto a Bernardo. Y otros, de ese grupo han salido varios escritores. Pompeyo Díaz, hay un investigador muy interesante, Agustín Miranda, de fotografía. Era un grupo interesante. Pero en el último curso apareció, ¿tú conoces a Fanele? A Rafael Fernández, como un profesor de la universidad. Sí. Pues su hermana fue mi profesora de literatura. Ella había recibido un curso de Damaso Alonso, o sea que tenía una formación impresionante. Cuando yo oí eso, dije, ay, esto me gusta tanto como Chopin o más. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Y empecé a escribir
Poemas y se los llevaba a ella, la esperaba al final de la clase. Y me acuerdo del primer poema, tenía que ver con el vuelo, porque el Quisisana es un castillo que está en lo alto de la ciudad, y yo veía los laureles, la ciudad extenderse, y me sentí paloma. ¿No? Escribí un poema sobre el vuelo hacia los árboles. Y luego, el siguiente, empecé a oír cosas y gritos y me imaginé pues la calle, ¿sabes la calle Miraflores? Es la calle de las putas de aquí. Ah, sí. He pasado por allí. Y bueno, pues era la calle entonces. Entonces el segundo era oscuro, era como un poema a lo Baudelaire, hablando de esas cosas, sin conocerlas, claro. O sea que a los 13 años ya tenías, digamos, noción de lo que después sería muy claro en tu vocación, es decir, la poesía por un lado y la música por otro lado, ¿no? Sí. ¿Y qué comentarios te hacía de los poemas que les hacías leer? Bueno, Pilar tenía un oído exquisito. No se le escapaba una palabra semánticamente que no conjugara con la otra. Tenía un oído maravilloso y era dura, pero también me animaba mucho y leíamos juntos. Me acuerdo de un libro que leímos juntos, fue Teorema de Pasolini, el guión, sí, que es una maravilla esa película que seguí. Y ella era una gran lectora, fue la primera que me regaló un libro que era fundamental, porque esa época era maravillosa en España. Empezó a publicarse todo Octavio Paz, entre Senda de Ocu se publicó y ella me lo regaló. Y también, se publicó Alarrea. Fue una época de esplendor cultural como ninguna ha habido aquí y de edición. Y bueno, por supuesto, el poeta ¿cómo se llama el poeta gallego que se me fue de la cabeza, Rafa? El de 3 lecciones de tinieblas. Valente. Bueno, Valente. Fue un momento que yo me acuerdo. Se editó la obra completa de Juan Ramón, que no existía. Sí. Y contemporáneo. Lezama Lima. Yo a los 14 años tenía Paradiso de Lezama Lima y su obra completa, poética. O sea, porque yo me acuerdo que vi en una librería que se llamaba Rodin un libro de él, su poesía completa, un poeta desmesurado, decía el epígrafe, y yo me lo compré. Y es uno de mis fervores, Lezama Lima. Sí, más su pensamiento que su escritura, digamos. Pero fue así una época esplendorosa y todos mamamos de esa época. Muy bien. Ya creciendo, a ver, y la etapa entonces ya de mayor madurez, de la adolescencia, ¿qué significó también a nivel, por ejemplo, de compañeros, compañeras, a nivel de profesores también o maestros que hayan sido importantes esa etapa? Bueno, no sé. A ver, esto es... Yo me fui de Tenerife a los 20 años y me fui tarifando de Tenerife. ¿Sabes la palabra, lo que significa? Y me fui porque, primero, homosexual. El conservatorio era algo, o sea, lamentable. Y no voy a hablar más de ese tema. de ese tema no quiero hablar. Pero y cuando yo llegué a Madrid, luego estudié en París también. Y bueno, en Madrid el nivel fue mejor y en París muchísimo mejor. O sea, me acogió una familia increíble con un nivel cultural
absoluto. O sea, la madre de mi maestra fue alumna directa de Cortot y se graduó el mismo año que François Sanson, que era el mejor alumno, el mejor pianista de los años 50 francés, y sacó la misma nota en la graduación. Y el marido de mi maestra era ecuatoriano y ganó el premio Mar Carellón. Y estos me lo daban todo. Necesitas un apartamento, un piano de cola, un Steinway, un piano de cola. Conciertos. Totalmente diferente al ambiente nuestro. Claro. Y me acuerdo de estudiar con un Bonar y un Pizarro en casa de esa señora. Y eran una gente que amaba el talento y lo protegía. Entonces, tu etapa madrileña fue en un conservatorio. Sí, fue en un conservatorio, en el Conservatorio Superior. Sí. Tuve un profesor muy buen pianista. Y fueron muchos años y fue muy intenso. Bueno, yo intenté acabar lo antes posible y me gané una posición porque de profesor auxiliar de piano y desde entonces trabajo en Madrid. Estuve 41 años en Madrid y accedí con una facilidad a ese trabajo que yo veo a mis compañeros de Tenerife o los que salieron de España para estudiar y no lo consiguieron luego. O sea, fue una época muy, muy buena para opositar y había mucha demanda de profesores. Y entonces Madrid, o sea, yo soy tinerfeño de la isla, soy insular, pero mi ciudad es Madrid. Y amo Madrid. Sí. ¿Cómo en esa etapa, cómo iba conviviendo la poesía por un lado y la música por otro lado? Veo que estabas muy tomado por el tema de la formación. Sí. Digamos, ¿qué espacio le dabas a la poesía en ese momento? ¿Convivían bien? Esas dos. Era o sea, el espacio de la escritura era el de la libertad. El de la libertad, sí. Entonces, sigo haciéndolo. O sea, yo me acuerdo que al principio iba a París en un tren nocturno. Maravilloso, ahí conocí gente increíble. Y ese espacio, o sea, el viaje me daba la posibilidad de dedicarme a leer, a escribir. Y era una maravilla, era un regalo. Es lo mismo, me sigue sucediendo eso. Por eso me gusta viajar solo. Es mejor que incluso que con pareja, son cosas distintas. Y el asunto, a ver, me interesa, el asunto de la vocación. A ver, nuevamente, no te creaba ningún tipo de conflicto. Es decir, tener la literatura por un lado y la música por el otro. Es decir, ¿hablabas o sentías dos vocaciones que iban a la par desarrollándose? Bueno, o sea, a ver, había una separatividad, digamos, la música era mi trabajo y tenía que salir adelante como fuera, ganarme la vida como fuera. Claro, claro. Entonces, yo no salí para volver derrotado. Con el tiempo he vuelto, pero no, entonces ahí sí había un conflicto. Pero digamos que mi manera de tocar el piano es poética y mi manera de leer, de escribir, de entender la literatura es musical. O sea que yo fui encontrando esa síntesis desde el principio, ¿no? ¿Y por qué defines como poética
el tema, digamos, musical? ¿Por qué dices que es una forma, que tu estilo en el campo de la música es poético? ¿Qué te permite decir eso? Bueno, a ver, busco contenidos emocionales. Ah, muy bien. ¿Entiendes? Contenidos emocionales. Transmitir, tocar, corporeizar emociones, ¿no? Me acuerdo, mi primer concierto en solitario fue con 18 años en el Paraninfo de la Laguna, un piano fabuloso. Se me fue la memoria, pero fue un gran éxito. Sí. Sí. Llegó muchísimo. Y entonces fui consciente de que era capaz de tocar a la gente tocando el piano. Entonces yo cuando tocaba notaba el sonido y notaba en ese sonido que estaba tocando a las personas. Y sabía cómo subir, bajar. Ah, no, ahora la ola la voy a hacer romper porque es demasiado, tal. No, que no se duerman para arriba. y fue un conocimiento, puede ser una paranoia, es un proceso paranoico, claro, desde luego. Pero sucedió eso. Y entonces, cuando leo y me dan tiempo de leer, también intento hacer lo mismo. Me sucedió en una tertulia en Madrid que leí ese libro y también fue lo mismo que tocando el piano. En el año 1980 editas tu primer libro, si no me equivoco, Sí. La carne de las hojas. Sí. Un libro, ¿cómo sientes ese libro? Un libro prematuro, un poco aislado, porque luego editas el segundo en el 91. Sí, claro, larga. tuve mucho tiempo, porque después de ese libro tuve una gran crisis. Ajá. Una gran crisis creativa, no sabía para dónde tirar y yo considero que es no lo considero un libro prematuro. Ajá. De hecho, lo presentó Pedro García Cabrera y lo que dijo era muy relevante. La depresión vino porque... ¿Y luego qué? Y también ver cómo se recibe ese esfuerzo, porque fue un esfuerzo expresivo y de profundización grande. El del primer libro. El primer libro, sí. Sí. Ahí sale todo. Yo con 15 años ya leía Bousoño, teoría poética, poesía española. Tenía una formación muy potente y con muchos... Bueno, en esa época todo es granito. Entonces, no me sentí recibido, fíjate. Con ese primer libro. Con ese libro no, aunque tengo amigos eternos gracias a ese libro, ¿no? Por ejemplo, Roberto o mi gran amiga que falleció, María Belén Castro. Sí. Qué pena que no la hubieras conocido. Sí. Y bueno. ¿Y cómo es el asunto de que no te sentiste recibido? ¿De qué audiencia estarías hablando en ese momento? De los compañeros. Ah, muy bien. De los compañeros y también de zonas de la universidad que estaban como queriendo monopolizar la tradición de la poesía canaria. Monopolizar. Sí, monopolizar, sí. Yo sentí eso. Gente de tu propia generación. Un poco. No, ellas eran mayores que yo. Muy Sí, bien. sí, sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Cuando me hablas de la formación en el campo poético, ¿fue autoformación o...? Era autoformación, pero yo ahí tengo una teoría, que es la de las fuentes, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, Pilar tenía una gran biblioteca
Y yo decía, quiero leer los 2 tomos de poesía española de Dámaso Alonso. Y me los daba, me los prestaba. Podía acceder a todo eso. Entonces, era como una intuición para las fuentes. Se me daban las cosas. Veía en un libro la primera edición de Lezama. Y eso ha seguido sucediendo. El otro día le dije a Rafa, le conté, que hace muchos años, en el 2000, cuando estábamos en Madrid, él todavía estaba en Madrid, le dije, mira, ¿qué me aconsejas de prosa? Y él me aconsejó Sebald, y yo me leí Sebald en ese momento todo. Me vino por medio de él, pero para mí las fuentes son mágicas. Te vienen a las manos y tienen que ser así. ¿Eso fue más o menos en qué años? En el 2000. El 2000. Es que ya soy viejo. No, es que creo que es una lectura de Sebald muy prematura. Sí, es que fue en su momento. Fue en el momento de Austerlitz y los anillos de Saturno. Sí. Y primero Austerlitz, que me parece la gran obra, ¿no? Y no, los anillos de Saturno primero, sí, que es la gran obra. Pero todo ha sido así. Luego tuve una alumna que se graduó conmigo antes de esta anécdota, Bárbara Lesmeister, se graduó conmigo y nos queremos mucho y un día me dijo que me leyera El malogrado. Entonces me leí todo Bernhard, todo lo que dice, todo lo que podía de Bernhard. Es insoportable a veces, es muy duro. Pero quiero decir que todo para mí no ha sido difícil y tengo que agradecer mucho. Qué bien. Sí, muchísimo. Qué bien. Cuando fui a Venezuela también me ocurrió algo parecido. La recepción que se te dio. Sí, y acceder a fuentes, porque bueno, yo claro. fui como amigo de la hermana de, ¿sabes de quién, no? De López Pedraza. Ah, sí, claro. Claro. Y él era el mejor amigo de Cadenas. Sí. Entonces yo estuve con ellos. Sí. Y leía, yo ya conocía todo lo que había publicado Cadenas y López Pedraza. ¿Estamos hablando de qué años? En el 2005. Sí. Todavía era distinta la cosa. López Pedraza murió en 2011. Sí, todavía vivió. Sí. Le llevé un chorizo ibérico así porque le encantaba. Le encantaba. Le encantaban las... Sí. Volvamos a la crisis después de La carne de las hojas. ¿Cómo terminó ese proceso? Bueno, yo viéndolo ahora... Ese libro quedó un poco aislado, ¿o no? Sí, es un libro que quizás es el más formal. Sí. Y fue recibido como, ¡ay, qué perfección! Y tal, ¿no? Me acuerdo que un gran sonetista dijo, es que hay muy buenos sonetos ahí. Hay muy buenos sonetos. Sí. Sí. Y es muy lezamiano. A mí me encantan los ensayos de Lezama. Pero esos 11 años me parecen los más fructíferos de mi vida. Porque me daba cabezazos con todo, buscaba, escribí haikus, sonetos, prosa, empecé a escribir. Me acuerdo que el prólogo de ese libro es la primera poética seria que he escrito. Y surgió porque me lo iba a presentar un afamado profesor de universidad y no me gustó lo que escribió. Y entonces dije, no, lo voy a escribir yo porque es un libro muy complejo, nadie lo va a entender. Y así fue. Y todo gira en torno a un verso de Góngora que me parece una obra maestra del Polifemo. A la ausencia 1000 veces ofrecida, ¿no? Y bueno, no sé. Qué bien. Mira, creo que me escribiste algo en relación a que
después de ese libro, hablas de una primera etapa que se diferencia de una segunda. Pareciera como que la primera etapa, después de ese, tiene que ver con los libros publicados en los 90, Sí. ¿verdad? Que es como una trilogía. En realidad yo considero que La carne de las hojas, El idilio, Querella y El hijo del Ir son una etapa. Y eso la crítica María Belén lo define. Dice, ya ha llegado el lenguaje a una saturación de recursos, tiene que haber un cambio. Y luego hubo un cambio. Y sin embargo, estos 3 libros, por ejemplo, hay unos donde hay muchos sonetos, hay otros que tienen mucho trabajo con el haiku, Sí. ¿no? Es decir, que Bisagra es un poco más abierto, Bisagra qué bueno el texto de Belén, de ese libro, muy bueno. Sí, ¿no? sí. Ahora, es curioso porque tú los ves más o menos como un conjunto, pero eran libros de búsqueda. Sí. De búsquedas muy distintas, como experimentando todavía, voy a ver esto, voy a ver aquello. O sea, era también crecimiento. Sí, sí, claro, me gusta que me lo digas eso, pero por ejemplo, La carne de las hojas, la imagen fundamental de ese libro es que hay una calle, la que va entre la catedral y el Ateneo de la Laguna. Me acuerdo de un verano que el alquitrán se derretía, cae una paloma, pasan coches, la aplastan, la entierran en el... o sea, bueno. Y entonces empecé a pensar sobre el vuelo. El vuelo. El vuelo, sí, la paloma. Me identifiqué con la paloma. Sí. Y entonces buscaba fábulas y metáforas enhebradas dentro de una fábula. Y esa era la búsqueda. Y en eso son comunes todos esos libros. O sea, el desarrollo de la idea de la ausencia es idilios de los ausentes. Pero el lenguaje siempre es mi lenguaje. O sea, sí. Querella del dolor es en plan, bueno, mi poeta más amado es San Juan de la Cruz. Sí. Entonces, y yo encontré un paralelismo entre Senda de Oku, la prosa de Oku. Bueno, yo solo lo conozco traducido, como todos nosotros, o alguien sabe japonés. No creo. Pero bueno, el caso es que esa manera de glosar el cántico espiritual me encantó. Y de ahí, esa es mi idea de la prosa y del ensayo, fíjate, ¿no? El poema Querella del dolor es el cántico súper desarrollado, ¿no? O sea, traducido a mi realidad. Y luego, El hijo del Ir es una metáfora de la orfandad, y de cómo yo me sentía. Es un alarido, ¿no? Y bueno, digamos que a partir de eso ya mi obra se vuelve explícitamente testimonial. Después de eso. Después de o sea, eso. ya podríamos estar hablando de lo que llamas la segunda etapa. Sí. Los libros ya de este milenio. Claro, religar es directamente... Voy a hablar de mi relación con la música. Sí. Ya está bien de obviarla, ¿no? Bueno, la relación estaba un poco implícita. Sí. Aquí se hace más... Cuéntanos en relación a ese grupo, a Religare, a Sangre
Al cielo, ha roto está el cordón de plata, es decir, esos libros como más recientes. Bueno, el primero, el que marca el cambio, es Roto está el cordón de plata. Sí. Y es una elegía a 2007, mi madre. a tu madre, sí. Tiene 5 cantos y cada uno aborda cuestiones distintas, ¿no? Dice, la libertad del hijo es la despedida. Dice, y bueno, hablé de mi madre y de la herida con ella y del Edipo, ¿no? Para mí es muy importante lo testimonial y la veracidad emocional, si se puede hablar de veracidad emocional, ¿no? Sí. Y creo que sí. Luego el libro... Sí, dime. El Religare es del 2011. Sí, es posterior, por eso te digo. Sí. Y ahí ya pues, digo, pues voy a hablar del piano. Y aparece mi madre también, claro. Sí. Aparece mi madre. Sí. Y luego, Sinfonía de la Sombra Blanca, que al principio era Sinfonía de la Garza Blanca. Es mi relación con la isla. Pues voy a hablar de algo que he amado tanto, que por cierto, algunos nos identificamos en esas cuestiones, de los que estamos aquí. Rafa, por ejemplo, es un hondero, está siempre buscando sitios, ¿no? Y bueno, pues sí. Y lo que viene, que va a aparecer, es más de lo mismo. ¿Sí? Sí. Viene una novela que se titula El zorro de Izu. Izu es la isla mayor de Japón. Sí. Y entonces es mi infancia, con mi tata, con la que me crió. Y luego hay otro libro que se titula, que todo esto es inédito, el Metamorfosis de la espada, que habla digamos, del dolor y la crueldad. Sí. Y la novela, a ver, porque creo que narrativa, Sinfonía de la Sombra Blanca se puede leer como un conjunto de relatos, ¿no? Sí, es un libro extraño, ¿no? Sí, un poco extraño. Híbrido, pero incluso podría ser una novela. Podría. Podría ser. Podría sí, ser. Son en todo caso relatos, bueno, que se conectan, ¿no? Claro, pero eso me viene de la música, la organicidad. Sí, Me imagino. Claro. Uno de los libros que me prestaste era un libro que siempre me han hablado muchísimo y creo que no había visto todavía esa edición. De Poesía Canaria, 80-2002. Propuestas de todo. Porque eran propuestas críticas. Bueno, Sí. todos ustedes lo conocen, pero bueno, muy impresionante todo lo que está aquí, ¿no? Juan José Delgado, a quien conocí, Cecilia, que está aquí, y discusiones o valoraciones sobre poéticas, ¿no? Sergio Domínguez, Pedro Flores, Coroliano González, Ricardo Hernández, Ernesto Suárez, que está aquí, Fermín Higuera, Víctor Álamo, en fin. Esto tiene que haber sido un libro importante. Yo creo que ¿no? fue una idea de Cori, ¿no, Ernesto? Que la llevó a cabo, sí. Y fue una luz sobre algo que creo que no se le había dado atención. Muy bien. Sí. ¿Por qué no le dedicamos unos minutos a que lea unos 2 o 3 poemas? Sí. Bueno. Voy a leer 2 poemas de La carne de las hojas, ¿no? Muy bien. La herida constante.
Yo soy el ladrón infinito de mis sueños, la jungla paciente que a la nube destila, el sublime encantador de una página de arena, el que ha de abrir la acequia de los manjares soberbios, para siempre devorarlos en la mirada constante, como si en otra luz no pudiera posar mi ojo. Yo soy la llave que inútil habla a sus frutos, el labio que inunda de vacío la palabra y encadenado en el vértice enfebrecido muere con la asidua estrechez de una rutina y perece sin acostumbrar a su conciencia al golpe inesperado de las negaciones. Noche abierta. Todo será probable cuando intuya la sombra y ame la ignorancia anochecida de un sueño. Todo será probable hasta que pise el horizonte y con furia de escultor clave un labio en el vacío, ciña la incertidumbre en los miembros sutiles y en la hoja que sufre el peso de mi distancia. Todo será probable y alegremente cercano. Lo mismo que la luz callada de las estrellas, mientras conserve toda la sorpresa en los ojos, todos los azares del viento y los nudos, olvidado de mis nombres y testimonios, sereno en la calma remota de los días. ¿Quieres leer alguno más? ¿Uno más? Bueno, sí. Otro más. Bueno, un soneto de... Bueno, eso está bien. De uno que no suelo leer. ¿O no? Este. Por el sueño que vira en la retama, de los lechos el fuego que conjura, de los cuerpos caídos la ternura sobre el suelo quemado de la llama. Por la dueña del mirlo de mi rama, cerca del beso airoso de la altura, siesta del pelo manso que se apura con la cesta del silbo lo que ama. Por el duelo continuo de las rosas, frente del roce y trino de las naves, por el cielo turgente que los ojos ocultan en el vientre de las cosas. Por ese pecho claro de tus llaves, yo me olvido en la flor de mis arrojos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos algunos minutos todavía. Quería preguntarte, es que lo hemos hablado mucho y me interesa, tienes una gran relación con la poesía hispanoamericana y con muchos autores. Es un tema muy vasto, pero háblanos un poquito de, ya has mencionado Lezama Lima, sí. Cadenas, pero a ver, ¿cómo ha sido esa relación, esos autores? Bueno, me encanta que me preguntes eso. Bueno, a ver, la primera emoción que tuve con Hispanoamérica fue un viaje a Buenos Aires. Y yo me sentí en jauja. O sea, quiero decir que todo el mundo hablaba español. Y no solamente eso, sino que las librerías eran una maravilla. Te hacías amigo de los libreros. Habían poetas por todos sitios. Era una gozada. Era una gozada. Y el calor, la intensidad. Bueno. Luego he ido entrando en la poesía de inmensa, la de inmensa. La de América, pero bueno, la de Argentina y me parece, la de México son, bueno, gigantescas, ¿no? Y bueno, hay un ensayista que me vuelve loco, Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Magnífico. Es magnífico. Y su radiografía de la Pampa fue un modelo para entender la identidad.
No es tan leído como debería. Sí, es una gran prosa. Sí. Marichal también, por También supuesto. Marichal. Pero bueno, es que hay tanto, hay tanto. Y luego fui a Venezuela. Yo ya conocía Cadenas. Lo había leído todo lo posible. Sus ensayos y su poesía, que era una perfección increíble. Y conocía algo a Montejo y a Balsa, pero bueno, luego es que es inmensa, ¿no? O sea, Gervasi es un grande. El último libro que leí de Venezuela que me subyugó fue un libro que no recuerdo cómo se titula, de Elizabeth Shum. No sé si... Elizabeth Shum. Shum. Sí, Bueno, una obra que me dio Edgar Vidaurre, que hizo, sí, fantástica, o sea, de lo mejor. De lo mejor. Y Chanco, o sea, Ida Chanco se dice. Ida Granco. Granco. Y es que hay tantos... Sí, muy emparentadas ellas dos. Sí, porque además son de la misma zona, ¿no? De la misma zona. Sí, de la misma y de ascendencia europea. Sí. Y bueno, pero yo ya conocía, o sea, contemporáneo. A mí me encantan las historias de la literatura y de la poesía, ¿no? Entonces yo me había leído la historia de la poesía mexicana, es una maravilla. Primer sueño, por favor. Y además era una manera de volver a los clásicos españoles, porque el culteranismo nos lo devuelven con sus personalísimas aportaciones. Para mí es una maravilla, es el país soñado, Iberoamérica. Sí, me siento muy bien. Y ahora, bueno, sabes que tengo un gran amigo, ¿no? Que es Pedro Lastra. Pedro Lastra. Y que me parece un grande a rescatar. Poeta chileno. Sí, y la intensidad chilena, ¿no? Bueno, Chile tiene muchas cumbres, ¿no? Sí. Comenzando por Gabriela Mistral, en Sí. fin. Y leí una novela maravillosa, Hijo de Ladrón, de un tal Rojas. Manuel Rojas. Va, maravillosa. Magnífico. Magnífica. Sobre el cobre, ¿no? Sí. Un poco también. Sí, bueno. Magnífico. Déjame... A ver. Déjame hacerte una pregunta difícil. La primera era muy difícil. Para cerrar. ¿Existe una tradición literaria canaria? Sí, sí existe. ¿Por qué? Bueno, porque se han ido sumando autores y hay una serie de constantes. Bueno, está la famosa historia de la literatura. Ay, ¿cómo se llama el escritor este que era de Barcelona? Vino aquí, hizo una historia. Ah, sí. Balbuena Prat. Sí, Balbuena Prat. Sí. Bueno, eso me parece muy superficial. Sí, a mí me parece superficial. Pero claro, tú empiezas a ver las endechas vas viendo y dices, pues sí, hay una serie de constantes en la literatura canaria. Sí. Y si te pregunto sobre la salud de la poesía versus la salud de la narrativa, ¿qué piensas? Yo no conozco demasiado, pero creo que es muy buena. A Noel, por ejemplo, lo conocí en Madrid cuando llegué, que estudiábamos en un sitio súper cutre, ¿te acuerdas? Pero ha sido una sorpresa leer prosas monumentales, ¿no? Luz que se escapa, me parece un libro impresionante de Rafa. Pero vamos, o sea, no sé, hay una cosa que yo envidio de los iberoamericanos, es que aman lo suyo, y qué bien, y todos son diferentes y se entienden. Aquí falta ese punto, de amar lo propio, es como una especie
Bueno, pobrecito, no sé si... No, me interesa mucho. Sí, falta... Ahí puede haber un poeta perfecto como Cadenas y uno como Montejos que nunca sabes por dónde va a ir. Y que es maravilloso. Y todos dicen, es que es maravilloso. O lo tomas o lo dejas, ¿no? Es que hay cosas que son así. Y te puede venir una gran obra de repente de esa persona que no la tomas. Claro. Tú te la pierdes. Claro. ¿No? Mira, y una última pregunta desde el punto de vista de las influencias, de los modelos, de los acabados. ¿La literatura canaria tú crees que mira más hacia España o hacia Hispanoamérica? A ver, a mí me llega... Nosotros... Bueno, Cecilia y yo conocimos mucho a Pedro García Cabrera, que tenía una formación magnífica, como toda la del 27 y como la poesía francesa del momento, ¿no? O sea, era algo que no era exclusivo de España, era una formación magnífica. Entonces ellos sabían hacer endecasílabos de todo tipo y oratoria y era normal, ¿no? Entonces, por medio, o sea, Pedro es un ejemplo de síntesis de todas las influencias, ¿no? Estamos en la mitad del camino. Yo me siento más entendido en Iberoamérica que aquí. En donde más me han ocupado es en tu país. Sí, entendían perfectamente el idioma de las ausentes. No era problema ese culteranismo, no era problema. Cada uno es como es. No, aquí es duro. Aquí es más duro. La recepción, dices tú. Sí. Pero tenemos una gran poesía, claro. Inmensa, ¿no? El 27, aquí... O sea, que son libros y libros. Yo no soy de autores, sino de obras. Y son muchas obras perfectas. Es que casi todo Cernuda es perfecto. Y son los versos millonarios, ¿no? Bellísimos a nivel semántico y sonoro, que no se puede pedir más, ¿no? Y claro, y lo mismo me ocurre con algunos poemas y algunas zonas de la obra poética de Octavio Paz. No con todo, pero su obra ensayística es maravillosa. Maravillosa, es que no se puede pedir más. Pero claro, eso viene de Sor Juana, ¿no? El sentido filosófico del pensamiento, ¿no? Me parece. Yo creo que muchos de nosotros se va a ir hoy con la idea de que vamos a perderte un poco en el campo de la poesía y que vamos a esperar lo que nos va a traer el narrador. Gracias. Un aplauso.